Vamos a ver la palabra del Señor. Ok. Dice la Biblia, textualmente leo la palabra del Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en esta mañana ya hemos orado. Padre, en esta mañana creemos que esta es la palabra que tú quieres traer a tu pueblo. Oro para que yo sea usado solo un instrumento de tu voz, que sea tu boca en esta mañana, y que tú puedas usarme y hablar a través de mí. Padre, te pido que guardes mi boca, mi mente, mi corazón, para no hablar cosas que no edifiquen. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome su lugar. El Dios de los olvidados. Todos sabemos que antes de la venida de Jesús, en el mundo no había perdón de pecados. En el mundo solamente había remisión, es decir, te los acumulaban. Pero cuando Jesús vino, Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Dice Efesios 2:1 que Él, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y la palabra Él nos dio vida quiere decir que Él nos dio vida de Dios. Él nos dio vida de Dios. Por eso ahora podemos vivir esa vida de Dios. Y esa vida de Dios siempre va a vencer la vida del mundo, la vida de la carne. Estaba recordando de cómo la Biblia menciona en algunos casos a personas que por mucho tiempo fueron olvidados, personas que fueron rechazados por muchos. Por ejemplo, hay una mujer que la Biblia no la llama por su nombre. La Biblia la llama como la mujer del flujo de sangre. Y esta mujer por 12 años estuvo con este problema del flujo de sangre. Ahora, quiero decirle algo que quizá y los muchachos no entiendan, las mujeres seguramente lo van a entender y los hombres adultos también lo vamos a entender. Este problema del flujo de sangre, estamos hablando de que era un problema continuo. Era un problema continuo, no era un problema de 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días al mes. Este era un problema de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los 12 años. Si usted multiplica 365 por 12, es una cantidad muy grande. Quiere decir que esta mujer pasó muy malos ratos, muy malos tiempos. Y en Levíticos 15, versículo 25, dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta ¿qué? Hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será bueno. Aquí nos muestra el ritual y nos muestra cómo una persona, una mujer llevaba a cabo lo que era algo normal y rutinario, 7 días. Pero dice la Biblia que si pasando los 7 días de esa costumbre la mujer continuaba con su flujo, era considerada ¿qué? Inmunda. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento lo inmundo era intocable.
Para el judío lo inmundo era lo más despreciable que podía existir. Un sacerdote no podía tocar a un animal muerto, porque por 7 días tenía que salir del templo y por 7 días tenía que limpiarse y lavarse, y era considerado inmundo por haber tocado a un animal muerto. Entonces esta mujer, que duró 12 años con el flujo de sangre, era una mujer considerada por la ley inmunda. Y como inmunda no podía ser tocada y no podía convivir con nadie, de tal manera que la Biblia dice que por 12 años esta mujer estuvo de lugar a lugar. Malgastó todo lo que tenía en doctores y nadie la pudo curar. De acuerdo a la tradición o a la ley, esta mujer, en el momento en el que continuó la costumbre y no se detuvo el flujo, quizá a las 2 semanas, la familia de ella quizá le tuvieron que decir, el papá le tuvo que decir: mija, lo siento mucho, pero te vas a tener que ir de casa. El esposo quizá y le dio cartas de repudio, porque acuérdese que en aquellos tiempos se daban cartas de repudio por cualquier cosa, aunque ya estamos volviendo a esos tiempos también. Entonces los hijos también no podían participar con la madre, si es que era madre. Entonces lo más probable es que esta mujer fue desechada, fue echada fuera de su casa, de su ciudad, porque como era inmunda no podía habitar entre las personas limpias. Y la Biblia dice que esta mujer por 12 años fue de lugar en lugar, con doctor y doctor, malgastando todo lo que tenía, pero nadie la pudo curar, nadie la pudo ayudar. De hecho, note, Jesús iba caminando en Lucas 8 y caminando Jesús, dice la Biblia, que lo rodeaba una gran multitud. Una gran multitud lo rodeaba. Y cuando la mujer se acercaba a Jesús, note, nadie se dio cuenta de la mujer. ¿Por qué? Porque para las personas era una mujer considerada inmunda. Yo quisiera que usted entendiera algo. Cuando hablamos de una mujer de 12 años con este problema, no hablamos de una persona con un físico como el suyo. Hablamos con una persona flaca, desnutrida, con su calavérica, con su piel, note, flujo de sangre, su piel amarilla, blanca, anémica. Era una bolsa de huesos andando. Pero note, Jesús caminando, una gran multitud, a nadie le importaba una bolsa de huesos caminando. Por eso me gusta mucho lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. A nadie le importaba una bolsa de huesos caminando, excepto a uno que vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. A uno que no le importaban las masas o las multitudes. A uno que no le importaban los reyes, a los ricos. Uno que vino a andar con el pobre, con el publicano, con la prostituta, con el huérfano, con la viuda. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dije, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Note, Dios vino a buscar lo que ya se había
perdido. Cuando Dios está buscando levantar a un ministro, Dios no levanta ministros de los institutos bíblicos, Dios no levanta ministros de los colegios e universidades. Dios levanta ministros de la tierra, del muladar, cuando están tirados en el polvo. Dios se fija en la bolsa de huesos. Dios se fija en lo más vil y lo más menospreciado. Cuando Dios va a levantar a un ministro, busca en los drogadictos, en los alcohólicos, en los pandilleros. Cuando Dios va a levantar un ministro, busca en los menospreciados, en los desechados, en los que vienen de sufrir. Y ahí andaba esta bolsa de huesos pálida, a nadie le importaba. Pero se topó con Jesucristo, se topó con el Rey de los Reyes. Jesús no podía pasar por alto esa necesidad. Y la Biblia dice que le tocó. Y al instante fue sanada. A la iglesia se le ha olvidado que los problemas que tiene que ir con Jesús, porque Él es la solución a sus problemas. Jesús es el único que tiene el poder para cambiar tu situación. Él es el único que tiene el poder para sanar tu enfermedad. Él es el único que tiene el poder para proveer tu necesidad. Él es el único que tiene el poder para sanar tu tristeza, para quitar tu soledad y para darte gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? 12 años tenía esta mujer esa opresión. Wow. ¿Y qué decir del paralítico en el estanque de Bethesda? 38 años. Quiero, si se puede hoy, quiero abrirle un poquito el entendimiento a esto. Vaya prontito conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Quiero enseñarle una escena contradictoria, una escena contrastante. Qué triste es cuando en la iglesia de Cristo no nos interesa y no nos importa lo primordial. El llamamiento de Jesucristo a la iglesia y el llamado de Jesucristo a la iglesia se encuentra en Mateo capítulo 28 versículo 19 y dice que por tanto id y haced, dice, y predicad el evangelio. Marcos 16, predicad el evangelio a toda criatura. Y Mateo 28, 19, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Note, ahí va. Juan 5. ¿Ya está ahí conmigo? Ok. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Note, esa palabra Betesda en el original quiere decir misericordia. Misericordia. Por eso es que en ese lugar se juntaban todos los enfermos, porque iban buscando misericordia. Note, manténgase conmigo y atento, porque quiero llegar a un lado, ¿sale? Ok. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. A la iglesia vienen personas enfermas, cojas, paralíticas, que vienen esperando un movimiento de las aguas. Las personas que vienen con cargas vienen a la iglesia esperando un movimiento de las aguas. Quieren que se mueva el Señor, quieren que se mueva la gloria de Dios, quieren que derrame Dios bendición. Oh, gloria a Dios. Ok. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier que. Ok, ya nos dieron el trasfondo. Note, ya nos dieron el trasfondo. ¿Qué es lo que había en el templo, hermanos? Se los acabo de decir.
Muy, verso 1 de Juan 5. ¿Qué es lo que había? Gracias. Había una fiesta. Había una fiesta de los judíos. ¿Dónde había una fiesta? En el templo, en Jerusalén. Y los judíos estaban contentos, festivos, celebrando, alegres. Pero a un costado de esa celebración, en uno de los pórticos, el templo tenía 5 pórticos. Estaba la hermosa, acuérdese, si usted va a Nehemías se va a dar cuenta todas las puertas que tenía el templo: la puerta del pescado, la puerta del muladar, la puerta, ahí lo va a ver usted. Y en el templo, que era como esto, estaba la celebración, estaban los judíos haciendo su festividad porque estaban enfiestados. Pero a un costado estaban los necesitados. Jesús dice, el sano no tiene necesidad de que el doctor venga a él, sino el enfermo. Note, qué tremendo contraste es que los judíos, los representantes de Dios, los emisarios de Dios, los pontífices de Dios. Un pontífice, en la traducción de la palabra pontífice, es uno que hace puentes, porque es un puente entre Dios y los hombres. Y aquellos sacerdotes eran los encargados de hacer llegar lo de Dios a los hombres y de hacer llegar lo de los hombres a Dios. Era una tarea doble. Pero estaban enfiestados y se les había olvidado el mandato, el propósito y el llamado, y entonces estaban a un lado los necesitados. Qué triste es cuando el cristiano, el hijo de Dios, hace a un lado las necesidades de otro y está enfiestado. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuánto le está hablando el Señor? Qué triste es que nosotros podamos estar bien enfiestados y al lado de nosotros están personas muriéndose. Note, 38 años tenía este paralítico ahí. Y 38 años tenían los judíos haciendo fiestas. Les importaban más sus fiestas. Por eso dice la Biblia: estoy hastiado de tus fiestas, estoy hastiado de tus servicios, estoy hastiado de tus alabanzas, estoy hastiado de tus oraciones. Estoy hastiado, ¿por qué? Porque no causan nada, porque no tienen ningún efecto, porque no tienen ningún poder, porque son, nota esto, era algo que ellos hacían para ellos, no para Dios. Por eso Jesús le dijo a María: mi padre y mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. De nada sirve hacer algo que tú hagas si no lo haces para Dios. Si lo haces para ti, no es para Dios, no sirve y no causa ningún efecto, ni ninguna transformación, ni ningún impacto. No pasa nada. Puedes tocar bonito, puedes cantar bonito, puedes danzar bonito, puedes predicar bonito, pero si no es Dios ahí, no pasa nada. Y estos amigos, no estaba Dios con ellos. Dios estaba en el estanque en forma de Jesús. A Jesús le llamó la atención los necesitados, no los enfiestados. ¿Cuántos están aquí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había. Nota, Jesús nunca dejó su propósito. A Jesús nunca, nota, cuando Jesús fue al Padre, al Getsemaní, le dijo: Padre, pues no quiero morir. No era porque quería seguir con los ricos y con los sacerdotes, era por la necesidad de los pobres, era por los enfermos, era por las sanidades que él efectuaba. Eso era lo que lo llamaba a él. Qué triste cuando hay una iglesia que nada más está enfiestada, mientras se están perdiendo los de afuera. Qué triste que hay una iglesia que se llama un templo de Dios cuando no hay absolutamente ningún interés para ir a buscar lo que ya se está perdiendo. Qué triste es que yo tenga un ministerio y que me importe más mi llamado y mi ministerio aquí, y no entiendo el llamado y el ministerio que Dios me dio allá afuera. Qué triste es que yo pueda hablar a otros de cosas que no edifican, cuando podría hablarle a otros de cosas que sí edifican.
¿A qué te llamó el Señor? Tu llamado primordial es ganar almas. Tu llamado primordial es predicar el evangelio. Tu llamado primordial es orar por los enfermos. Yo quisiera saber cuál ministro, de cuál ministerio en esta iglesia está haciendo ese llamado. Porque te llenas y te satisface el llamadito que tienes de cantar, de predicar, de danzar, Si supieras el valor de un alma, correrías a la calle buscando a los perdidos. Pero no conocemos el valor de un alma. Qué triste es que estaban enfiestados los que tenían que llevar el mensaje de Dios al pueblo y el mensaje del pueblo a Dios. Y estaban tan enfiestados que estaban cegados de las necesidades de otros. Otros a los cuales Dios los había llamado. Note, escuche, le voy a hablar algo muy importante. ¿Por qué es que los enfermos, los paralíticos y los ciegos estaban en el templo? Ahí estaban a un lado del templo. Porque ninguno trae salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual. Note, el Hijo de Dios no tiene necesidad de ir a ningún otro lado a buscar la solución para sus necesidades o problemas. Las necesidades y problemas de los hijos de Dios se suplen dentro de la casa de Dios. El problema no era ese. El problema eran los que servían dentro de la casa de Dios. El problema era los que tenían el llamado directo a ir con los enfermos que estaban a un lado, a sanarlos. Qué queja tan legítima y qué queja que no nos dejaría ni dormir, que por 38 años dijo el paralítico a Jesucristo, porque cada vez que yo voy, dice, otro me gana. Quiere decir que por 38 años él había tratado de llegar y no había llegado porque otro le ganaba. ¿Dónde estaban los que se supone que tenían que asistirlo para meterlo al estanque? Estaban muy ocupados en sus festividades y en sus ritos. Como hoy en día la gente está muy ocupada en sus festividades y sus ritos. Hay gente que dice, no, es que yo el domingo es el único día que descanso, es el único día que tengo. ¿Eso es más importante? ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 11, versículo 28? Venid a mí. El domingo no te lo dijo Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe por qué la gente no se salva? Y menos en los templos, porque no se predica de la salvación en los templos, porque nadie tiene una mente orientada a ganar almas. Simple y sencillamente no es la cosa de moda, no es lo que se hace. En la mente de muchos, ese es el trabajo del pastor. Pastores no paren ovejas, pastores paren pastores. Quienes paren ovejas son las ovejas. Entonces, qué tremendo contraste. Le hablaba a unas jóvenes que vinieron aquí buscando de la palabra de Dios. Una de ellas profesaba otra religión. Y yo le hice una pregunta. Le dije, ¿tú crees que si Jesucristo estuviera vivo en este momento, en este lugar, tú crees que Él asistiría a tu iglesia?
Me dijo, no, no creo. Le dije, entonces tú, ¿por qué asistes? Si Jesús no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si Jesús lo hace, lo debo de hacer yo. En esto es la evidencia de que yo soy ¿qué? Un discípulo del Señor. De que yo hago lo que Él hace y no hago lo que Él no hace. 38 años el paralítico. Y nos damos cuenta, escucha, nos damos cuenta la mentalidad del paralítico de estar 38 años así. O sea, nota, cuando una persona dura mucho tiempo en cierta situación, de repente crea una mentalidad. Una vez fui a una casa y mandaron a un muchachito a traer una Coca-Cola. Y el muchachito fue y trajo una Coca-Cola, agarró un vaso, se sirvió la mitad de Coca-Cola y la mitad de agua. Y entonces yo vi nomás pero ya cuando casi me iba a ir, me hizo un lado y agarré al muchachito. Le dije, oye, ven. Le dije, oye, hazme un favor, ¿te puedo preguntar algo y me contestas? Le dijo, sí, pastor. Le dije, observé que cuando llegaste con la Coca-Cola, porque el niño Lolo llega y se sirve, ¿no? ¿No les toca? Bueno, en algunos casos, ¿verdad? A veces ni les toca, pero bueno. Entonces le dije, miré que te serviste Coca-Cola y a la mitad o un poquito menos y lo llenaste con agua. Yo pensé que era un problema de salud, ¿no? Pero dije, pues, dice, sí, dice, es que en mi casa nos enseñan de que no podemos tomar un vaso lleno de Coca-Cola. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no ajusta. Oh, Dios mío. Yo me quebranté. De veras, hermano, yo me quebranté. Ese niño cuando crezca y se case y tenga hijos, le va a enseñar a sus hijos que tienen que poner el vaso a la mitad y llenarlo con agua, porque eso crea una mentalidad. Cuando tú viviste una vida pobre, cuando vas al tianguis, tú preguntas precios, de todo preguntas precios y terminas comprando el más barato, porque creas una mentalidad. Escuché un predicador una vez, Ricardo Di Rocco, y él decía que cuando él llegó de Argentina a Estados Unidos, él era muy pobre. Y dice que cuando él llegó de Argentina a Estados Unidos, dice que de repente él fue a comprar a un lugar de pescado, de mariscos. Y dice que él llegó y dijo, ¿me das un cuartito del camarón más chico? Y dice que él notó que detrás de él todavía no se iba, y detrás de él llegó uno así. Dijo, hey, dame 10 kilos de camarón del más grande que tienes. Y él dice, él era cristiano, pastor y predicador. Y él dice que le entró un celo vivo. Se sintió muy mal se sintió. Y dice, y me metí en ayuno y en oración y le dije, Señor, ¿cómo puede ese mundano, ese pecador, ese hijo de Satanás, comerse 10 kilos de camarón del más grandote y yo un cuartito de camarón del más chico? Porque es una mentalidad. Es una mentalidad. Porque cuando ya has estado mucho tiempo allí, cuando ya se te hizo costumbre, es una mentalidad. ¿Y sabes qué es lo más difícil de quitarle a una persona? Es su mentalidad. Hace como 15 años prediqué un mensaje que se llama 10 mentalidades desérticas. Y ahí hablaba 10 razones por las cuales el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, cuando no era el plan de Dios. Mentalidad. La mentalidad. Tú le dices y le enseñas a una persona, pero es más fuerte la costumbre. Es más fuerte su mentalidad. Es más fuerte a lo que está acostumbrada. Es más fuerte. Tú le puedes decir, mira, el Señor te hace libre. Amén.
y se va atado. Está como aquel elefante, ¿no? Está un elefante amarrado con una cadenita así. Así la cadenita. Y el elefante nomás sentía la cadena y nomás le hacía así. Y se preguntaban, ¿por qué el elefante no puede nomás zafarse de esa cadenita? Porque en el pequeño cerebro del elefante él está atado, aunque la cadenita sea chiquita. Mentalidad. Nota, porque ya voy terminando. Nota esto. Dice, verso 6, ¿ya estás ahí? El 5 dice que había un hombre ahí de 38 años que estaba enfermo. El 6, cuando Jesús lo vio, ¿qué? ¿Y qué más? Lo que en realidad quiere decir, eso de que ya llevaba mucho tiempo ahí, lo que en realidad quiere decir es que ya había adoptado una costumbre, ya tenía hecha una mentalidad. Tú vienes a la iglesia y no vienes con la mentalidad de aprender, nada más va a estar así. No traes Biblia, no traes libreta, no traes apuntes, no te interesa. Es tu mentalidad. Nadie la va a romper. Vienes y es tu mentalidad. Quieres la bendición de Dios, quieres ver la gloria de Dios, pero tu mentalidad no te deja. Entonces Jesús dice, viendo su mentalidad, o sea, dice Jesús viendo que ya tiene mucho tiempo así. Dile que está a tu lado, ya tienes mucho tiempo así. Dile que está a tu lado, ya tienes mucho tiempo así. Nota, si lo que las personas no pueden romper son las costumbres, disculpa la expresión, malditas costumbres. Y entonces Jesús le dice, oye amigo, ven, oye, ¿quieres que te sane? Y entonces entra la mentalidad de él. Y la mentalidad contesta. ¿Y qué contestó la mentalidad? Dio excusas. Porque te digo una cosa, si yo supiera que una vez al año viene un ángel y mueve las aguas, 365 días yo no salgo del estanque. Decía mi mamá que para un metro, metro y medio, para uno que se desvela, uno que no duerme, o sea, si no la agarraste ya mejor. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? 364 años, perdón, días. Que cuando venía el ángel, ahora la cultura enseña que era siempre el mismo día. Las mentalidades hablan, hermanos. No, es que cuando Jesús habla con Bartimeo, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Él dijo, quiero que me des la vista. Esa es la voz de una persona que está cansada. Esa es la voz de una persona que busca el cambio. Esa es la voz de una persona que sabe. ¿Quién está preguntándole? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús a Bartimeo. Le dijo, Señor, quiero ver. Hace masía y se la pone en el ojo. Le dice, ¿y qué ves? Ve a los hombres como árboles. Le dice, espérame, te faltó poquita masita. Dígale, está a tu lado, te falta masa. Entonces, escúchame. Tenemos a la de 12, tenemos a la de 38. Déjame concluir, me quedan aquí 5 minutos. Ay, Dios mío. 18 años tenía la mujer encorvada. Y la Biblia dice que Jesús la vio.
¿Sabes dónde está Dios? Dios está cerquita de ti. Pablo dice a los corintios que Él está cercano. Isaías dice: llamadle por cuanto está. Nota, Dios está cercano. ¿Por qué oras? ¿Para que tu oración llegue al cielo? No. Yo oro porque el Señor está al lado de mí, escuchando mi oración. Él está cerca de mí. Jesús la vio. 18 años. ¿A quién le importaba la de 12? A nadie. ¿A quién le importaba la de 38? A nadie. Aún mayor a los que estaban ahí. ¿A quién le importaba la de 18? A nadie, más que al que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, mira. Oh, gloria a Dios. Ve prontito, Salmo 113, verso 7. Moy, búscame 1 Samuel 2:8. Y aquí vamos a cerrar. Es más, voy a cerrar mi Biblia. Les prometo que vamos a concluir aquí, porque quiero enseñarle algo. Ojalá y que ya haya recibido algo. Mire, me voy a bajar porque aquí quiero concluir. ¿Cuántos están aquí todavía? Salmo 113:7. ¿Qué dice? Me gano. Nota, Él levanta del polvo al pobre. ¿Y qué? Ok, Ana, hazme un favor. Yo ya sé, pero búscame el significado de muladar. Es que leemos la Biblia y no entendemos y no sabemos. Te vas a quedar con la boca abierta. Digo, si es que Moy, 1 Samuel 2:8. ¿Dónde busca Dios a los príncipes? En el muladar. Vamos a ver qué es el muladar. Ana, ¿qué es el muladar? Espérame. ¿Qué? ¿Has visto las fosas? Fosas sépticas. ¿Has visto las fosas sépticas? Yo sé que no eres de rancho, pero cuando Dios anda buscando reyes, ¿sabes dónde los busca? En las fosas sépticas. ¿Sabes? El orgullo, la soberbia y la altivez vienen del diablo. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo, la altivez y la soberbia te hacen ver algo que no es, te hacen sentir algo que no eres. Pero con Dios es al revés. Con Dios no tenemos que pretender. Dios nos saca ¿de dónde? Del muladar, lugar donde se acumula el estiércol o la basura o las cosas inservibles. Porque de lo más vil y de lo más menospreciado le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando Dios buscaba un pastor para levantar una iglesia en Ciudad Guzmán, Jalisco, Dios buscó en el estiércol, Dios buscó en el polvo de la tierra, Dios buscó en el lugar donde se acumula el estiércol. Y de ahí sacó a un joven de 23 años y comenzó a tratar con él. Lo sacó de la drogadicción, le libró del alcoholismo, le restauró su matrimonio, lo puso a los 6 meses a predicar. A los 5 años y medio lo sacó de su congregación y lo mandó a otro país. Y comenzó aquí con sus 2 hijos, uno de 3 años y otro, uno de 2 años y otro de 6 años. Y comenzó a trabajar aquí donde no había la iglesia en Antioquía, donde el mexicano no era muy afines con el extranjero porque lo miraban muy
se creen muy acá. Y donde en lugar de recibir a personas que te abrían las puertas, te las cerraban. Y así es como nace este ministerio. Por eso te decía temprano en la oración: no seas altivo, ni soberbio, ni orgulloso. Porque dice Pablo en Romanos: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te jactas si todo lo que tienes lo has recibido de Dios? Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nada. ¿Sabe por qué no me voy para atrás? Porque si me voy para atrás quiere decir que me voy a ir al lugar donde se acumula el estiércol. Por eso dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lleno, al lodo. Por eso cuando un cristiano abandona al Señor por las cosas del mundo, es como volver otra vez al estiércol. Yo no vuelvo al estiércol. De ahí me sacó el Señor. El Señor me sacó de la basura. El Señor tuvo misericordia de mí. El Señor me limpió y me hizo sentar en lugares de honor. No vuelvas para atrás. No vuelvan para atrás ustedes. Dios los sacó del muladar. Dios los limpió y los lavó. No vuelvan otra vez al estiércol. El lugar donde se junta el estiércol es donde Satanás habita. El lugar honroso donde Dios te sienta es donde habita Dios. Y Dios quiere que habitemos con Él. ¿Sabe? Yo, por más que se antoje la droga y por más que se me antoje ir a fornicar y por más que se me antoje lo que sea, ¿sabes qué, hermano? Yo ya tuve suficiente estiércol. Y nada deja de ser estiércol, aunque esté pintadita, y no deja de ser estiércol. ¿Cuántos están aquí?